Amigos, ¿cómo están? Primero, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta entrevista, que es de ProCiudades, el Centro de Estudios para las Ciudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Haremos el día de hoy al presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, el ingeniero Humberto Martínez. Humberto, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros amigos de la Universidad Continental y a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook. Gracias. Sí, ProCiudades es un espacio que pretende estudiar a la ciudad para buscar su desarrollo, ¿no? Es un espacio donde confluye el sector privado, la academia, el sector público, las autoridades y sobre todo los gremios como ustedes para buscar el desarrollo de nuestras ciudades, detectar estas falencias, estas carencias que tiene nuestra ciudad para hacerla mejor. En ProCiudades creemos que la ciudad es la solución. La ciudad no es el problema, la ciudad es la solución y eso nos inspira para generar propuestas y hacerla realidad. Y en este contexto, ahora, las carencias de la ciudad han sido más notorias que nunca, ¿no? Han sido más notorias que nunca, los problemas, la falta de infraestructura, la falta de agua, la carencia de vivienda digna para millones de peruanos, ahora es más latente que nunca, ¿no? Quiero comenzar con un video que he visto el día de hoy, de una campaña que ha iniciado Capeco muy interesante, de la mano de esta etapa ya de la fase 2, que hemos entrado en la reactivación en la etapa constructiva, que es una campaña que ustedes han creado, que se llama Manos a la Obra. Cuéntanos un poquito sobre esto, es muy interesante y motivadora. Sí, ahora si me permiten compartir la pantalla, se las voy a mostrar. Ideal, ideal. El video, pero... Ayudemos Renzo para que comparte el video y de ahí lo comente. A ver, vamos a ver si lo puedo... Lo puedes ir compartiendo, es una campaña muy interesante que nos hace ver que ya comenzamos de nuevo, ¿no? Quiero que me digan si se está viendo. Sí, se está viendo tu pantalla, Humberto. Ya, pero no, lo voy a pasar en un minuto porque no... No pasa el video. Sí, ahora en un ratito los vamos a pasar. Pero sí, bueno, hemos iniciado una campaña que se llama Manos a la Obra y que lo que busca es hacer coincidir dos temas importantes detrás de esta frase, que es un grito de guerra de la construcción en particular, pero es un grito de guerra general. Ya que mucha gente habla de que estamos en una guerra contra el coronavirus, qué mejor que tener un grito de guerra, ¿no? Y ese grito de guerra de Manos a la Obra lo que nos dice es que los peruanos queremos volver a trabajar, pero no podemos hacerlo de la misma manera que lo hacíamos antes. Correcto. Y tenemos que adoptar nuevas costumbres. Y una de esas costumbres que tenemos que adoptar es la de lavarnos las manos. Ya sea que vayamos a trabajar en un mercado, ya sea que vayamos a trabajar en una ferretería, ya sea que vayamos a trabajar en una obra de construcción, hasta ahora lo único o lo que más recomienda la Organización Mundial de la Salud es lavarse las manos porque el virus del coronavirus entra básicamente por las mucosas, ¿no? Por los ojos, por la boca o por la nariz, y esos accesos normalmente no los tocamos, nos tocamos los ojos, nos tocamos la boca, y es mejor entonces siempre prevenir y tener las manos lavadas, ¿no? De eso se trata la campaña y voy a ver la forma de pasar el video ahora. Ya, correcto. Cuando lo tengas listo... Trata de eso, trata de hacer confluir ambas cosas, la limpieza y el reinicio de los trabajos. Y la actividad constructiva en la ciudad es fundamental, la actividad no solo en la generación de vivienda, que es uno de los focos de la Cámara Peruana de la Construcción, la vivienda formal, el desarrollo para que la gente acceda a vivienda digna, con agua, con luz, con propiedad, es fundamental. Un desarrollo inmobiliario que ha venido creciendo, por supuesto, pero lamentablemente la informalidad también ha ido creciendo mucho por la falta de cierto apoyo o no haber concretado realmente el objetivo, que es cubrir el déficit de vivienda. Pero también en la infraestructura tan importante, en servicios y en diferentes aspectos. Cuéntanos un poco de cuál es el rol del sector privado y exactamente de tus asociados y de la Cámara en este aporte a la ciudad fundamental como es la infraestructura y la generación de vivienda digna y formal. A ver, la Cámara desde hace... Yo creo que desde que se fundó hace 62 años, hemos cumplido 62 años, lo que procura es que el país se desarrolle a través de la industria de la construcción.
todos los países del mundo tienen sus propios desafíos, ¿no? El Perú tiene muchísimos desafíos estructurales, desde ser un país más justo con muchas minorías, más justo con las mujeres, más justo con las personas que vienen de regiones más alejadas de las grandes ciudades. O sea, es un país injusto todavía, muy injusto. Eso es un desafío estructural de la sociedad, pero además tenemos desafíos estructurales respecto de, para resolver esos, respecto de cómo dotar de mejores soluciones de vida a las personas. Hay países que están ya muy bien desarrollados y construidos, como, no sé, Alemania, Italia, España, que lo que hacen es renovar sus infraestructuras. Nosotros las tenemos que construir prácticamente desde cero, porque el país, salvo algunos episodios de nuestra historia donde se construyó mucho, en general tiene todavía muchos pendientes respecto de la conexión entre los pueblos, respecto de la educación, y con esto los colegios, respecto de la salud, ahora se ha hecho más patente, y con esto la falta de hospitales y de centros de salud, y varios etcétera. Uno de los grandes desafíos es atender a donde viven el 65% de los peruanos, que es en ciudades de más de 35.000 habitantes. Y en eso nos hemos ido dando cuenta de que la velocidad de crecimiento de las ciudades, crecimiento en número de personas, le ha ganado a nuestra capacidad de poder resolver de atender las necesidades que todas las personas tenemos. Todas las personas necesitamos agua, desagüe, energía eléctrica, hoy día internet, una pista lo suficientemente buena como para que llegue transporte público, y varios etcétera. Entonces, desde la Cámara siempre se ha procurado que llegue la mayor cantidad de desarrollo a través del sector construcción a todos los puntos del país, y en específico a las ciudades. Hemos hecho distintos tipos de propuestas. Una de las más conocidas es un movimiento que se llama Una Mejor Ciudad es Posible, que lo lanzamos el año 2010, lo lanzamos en el 2010 y después, unos años después, publicamos un libro, y con lo que buscábamos era mostrar una fórmula para hacer una mejor ciudad que incluyera a la gente, a la infraestructura, a la vivienda, al equipamiento urbano, a la gestión. O sea, hay todo un paquete de cosas que tienen que suceder para que una ciudad funcione mejor. Y una pregunta, ¿qué tanto caso se le ha hecho, desde el sector público, desde el gobierno nacional, al sector privado en estos desafíos que presenta? ¿Qué tanto respaldo han tenido? Y en todo caso, ¿qué cosas faltan para poder alcanzar el desarrollo en estos retos, en estos desafíos, en esta falta de infraestructura tan grande que tiene nuestro país? ¿Qué crees que debemos hacer? ¿Qué crees que se debe hacer? A ver, dos cosas. Primero es que, si te das cuenta, todos estos temas, o sea, todos los desafíos que que tenemos como infraestructura, son además reflejo, o sea, son un espejo respecto además de nuestros problemas como sociedad, ¿ya? Entonces, lo primero que pasa es que los peruanos nos escuchamos poco. No sé por qué somos muy desconfiados y muy complejos. Entonces, a veces tenemos la suerte de tener buenas autoridades o autoridades que escuchan. Tú has estado del lado del aparato público más de una vez, de hecho ahora eres regidor, y por ejemplo tenemos la suerte de que alguna vez queremos conversar contigo y decir, oye, tenemos esta preocupación. Y entonces, por ejemplo, tú escuchas, o algunos ministros escuchan. Que escuchen no quiere decir que hagan lo que uno dice, pero sí es importante poder escuchar las necesidades y las propuestas de los distintos actores, y nosotros somos actores importantes porque somos una parte de la cadena de producción de ciudad, ¿no? Somos los que construimos la ciudad, y la construimos a partir de unas demandas, de unas dinámicas sociales. Entonces, ¿qué tanto esto ha sido errático? Muchas veces sí hemos sido escuchados por el gobierno para poder, por ejemplo, plantear los subsidios a la vivienda, para fortalecerlos, para dar facilidades para que se pueda edificar más vivienda, y muchas otras veces no. Por ejemplo, una de las propuestas que se ha repetido más de una vez y ahora la estamos rescatando desde Capeco es que el Perú tiene que mirarse a partir de su riqueza y sus potencialidades. Ahora sí quiero compartir la pantalla porque te quiero mostrar. Por favor, hacemos un espacio, está interesante. Para ver. Te voy a compartir la pantalla respecto de algo de lo que estoy hablando, ¿no? Ah, correcto. Sí. Vamos a ver. Pensé que era el video que me comentabas. No, el video ahorita lo vamos a pasar. A ver. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, está Mafalda ahí. Está Mafalda, efectivamente. Y Mafalda nos sirve mucho porque el humor ayuda a decir muchas cosas que a veces tememos decir cara a cara.
Y Mafalda hace eso, Kino hace eso, nos da montones de lecciones, aparte de que nos hace reír mucho, nos da un montón de lecciones respecto de cómo miramos las cosas, ¿no? Y a veces las miramos de manera errada, ¿no? Y tal vez algunas veces con cinismo. Mafalda tiene una serie de amigos que representan un montón de virtudes y de defectos de las personas o de nuestra sociedad. O la sociedad. Sí, de nuestra sociedad, y cómo somos. Nosotros somos un poquito de Miguelito, un poquito de Guille, un poquito de Susanita, un poquito de Libertad. Y bueno, Susanita es su amiga, que es un poco snob y políticamente incorrecta, y entonces tiene una conversación con Mafalda y le dice: a mí también me lastima el alma ver gente pobre, créeme. Por eso, cuando seamos señoras, nos asociaremos en una fundación de ayuda al desvalido. Y organizaremos banquetes en los que habrá pollo y pavo y lechón y todo eso, y así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, sémola y fideos y esas porquerías que comen ellos. Y muchas veces nosotros miramos el desarrollo del país de ese modo. Desde Miraflores o desde San Isidro vamos diciendo qué cosa debería pasar en tal o cual sitio. Y no estamos mirando los lugares en donde estamos pensando el desarrollo a partir de los lugares donde nosotros estaríamos yendo a mudarnos. Entonces, cuando miramos el Perú, tenemos que mirarlo a partir de su potencialidad y de su riqueza. Entonces, ¿dónde debería haber un gran centro de desarrollo tecnológico en el Perú? Claro, cada vez que hay unas elecciones, y tú que has conocido a muchos alcaldes, te das cuenta que dicen: vamos a hacer un Silicon Valley en el distrito, ¿no? Silicon Valley hay uno solo, porque solamente una vez la NASA puso la cantidad de plata que puso en ese lugar para desarrollar los vuelos espaciales. Solamente una vez ha pasado Silicon Valley. Pero si quisieras emular un Silicon Valley en Perú, tendrías que decir dónde hay mucha plata concentrada y dónde podemos generar un montón de desarrollo. ¿Dónde me iría yo a vivir? ¿Dónde te irías tú, Alfredo, a vivir? Que me acabas de contar que juegas tenis. Tendrías que ir a un lugar donde hay un club de tenis y donde tengas amigos que también jueguen tenis. ¿Dónde hay eso? En el corredor minero. No lo hay. Entonces, si tú quisieras desarrollar algo como la Universidad de Stanford, ¿dónde lo vas a desarrollar? En un lugar que está lleno de pobreza, porque piensas que ahí se va a desarrollar la riqueza alrededor de la universidad. Eso es mentira. Las mejores universidades se desarrollan donde está la riqueza, donde están las oportunidades. Entonces, si yo quiero desarrollar un centro tecnológico, tengo que irme al corredor minero. Y el corredor minero está en el sur del Perú. Y tengo que desarrollar toda la tecnología que se puede desarrollar detrás de lo que puedan gotear ese montón de millones de dólares de inversiones. Entonces, si quiero desarrollar un centro tecnológico, es ahí donde se tiene que desarrollar. Alrededor del centro tecnológico irá un rector, irá un decano, irán profesores, irán investigadores. Ellos requerirán lo mismo que decíamos un rato: una cancha de tenis, un colegio para sus hijos. Entonces miraremos un desarrollo que lo que hará será jalar hacia adelante al país, ¿no? Nadie, y esta es una regla inmobiliaria, nadie se muda donde esté el pobre. El pobre se muda donde esté el rico, porque el pobre es pobre pero no es tonto. El pobre busca las oportunidades. Toda la gente pobre quiere ser rica. Y creo que nosotros en el Perú también tenemos un discurso raro respecto de la riqueza. Se habla con cierto falso pudor, ¿no? No, los ricos. Oye, no nos engañemos, la gente que viene a las grandes ciudades y que se levanta a las 4 de la mañana para bajarse un cerro caminando durante 30 minutos y caminar media hora más para tomar un bus y ahorrarse plata y tomar un solo colectivo, lo que está buscando es mejorar su vida y conseguir una oportunidad, y quiere convertirse en alguien como tanta gente que ha hecho riqueza en el país. Entonces, la riqueza es una fuente de inspiración de muchas personas y lamentablemente no es una fuente de inspiración de nuestras políticas públicas. Con esto no quiero decir que no se tengan que hacer políticas públicas para atender los montones de desafíos que tiene el Perú, de agua, de desagüe, de salud, de educación, etc. Pero estos desafíos se van a poder jalar mucho mejor si es que los miramos desde la riqueza. Si yo, en lugar de llevar, de decir al Valle del Tambo en Arequipa, oye, no, vamos a hacer un colegio, empiezo a pensar con la gente del Valle del Tambo, no quisieras que tus hijos sean investigadores internacionales, no quisieras que tus hijos sean médicos internacionales, vamos a poner aquí un centro de investigación, vamos a poner aquí un lugar donde además tu sitio va a tener muchísimo más valor. El metro cuadrado en Silicon Valley hoy día vale millones de dólares, o sea, una unidad inmobiliaria en Silicon Valley vale millones de dólares, porque hay muchos hindúes, chinos, coreanos, muchísima gente alrededor de todos estos negocios tecnológicos que quieren ir a vivir ahí. Si es que eso sucediera en algún lugar del sur del Perú, la gente, en lugar de rechazar la minería, la abrazaría.
porque otra vez, no se está mirando a partir de sus oportunidades. Y lo mismo pasa con el norte del Perú y el turismo, y lo mismo pasa con la pesca y un montón de actividades que, como te digo, han sido vistas muchas veces desde el lado de la pobreza y no desde el lado de la riqueza. Y este es un discurso que hemos tenido en la Cámara y que cada cierto tiempo lo volvemos a sacar cuando nos damos cuenta de que estamos otra vez errando en el camino de extender nuestras ciudades y solamente pensar en cómo vamos a hacer el lote mínimo, la vivienda mínima, cuando deberíamos buscar no solamente cómo le damos más facilidades a la gente pobre para que se acerque a los lugares de trabajo, sino cómo acercamos los lugares de trabajo para que hayan más posibilidades de tener oportunidades para las personas. Sobre eso, y ya que has entrado en un tema más grande que solo la actividad constructiva, sino sobre el desarrollo y el crecimiento, el Perú ha tenido, la economía peruana, un crecimiento parejo durante años, ya 15, 20 años de crecimiento parejo, pero ahora nos damos cuenta que tenemos falencias como si no hubiera pasado eso. No hubiera habido desarrollo, no hubiera habido riqueza, nada. Vemos cosas que nos retrotraen a los 80s, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué crees? O mejor dicho, y hablemos en positivo, ahora creo que es un punto de quiebre para repensar todo, ¿no? De repensar la ciudad que tenemos, cómo hemos ido viviendo, cómo nos hemos ido desenvolviendo. Ahora ya no hay tiempo para lo que tú dices, para lo que tú decías ya ha ocurrido, ¿no? Ese celo, esa desconfianza, ¿no? Tenemos que trabajar juntos porque ya no es situación de que sí, pues perdemos un año, sino que se pueden perder vidas, y miles de vidas, ¿no? Por no haber generado espacio de desarrollo, salud, educación, infraestructura y todo eso. Ahora, de en adelante, ¿cómo ves tú que debemos replantear esta situación? ¿Cómo debemos enfrentar de ahora en adelante todo en general, desde el sector público, el sector privado? ¿Están ahora en esta situación siendo escuchado el sector privado con el sector público? Y empezando lo que decías hace un rato, ¿cómo crees que debemos replantear todo? Ahora, vemos que hay un cambio en la actitud del gobierno respecto a lo que sucedía hace 60 días. Encontramos que se nos escucha más. Hemos estado en Palacio de Gobierno distintos presidentes de gremios en esta semana, y la semana pasada estuvimos en una reunión también con varios ministros y con el Premier, con el presidente del Consejo de Ministros. Cada una de esas reuniones duró más de 3 horas y media, o sea, han sido reuniones de trabajo importantes. Pensamos que hay una actitud supongo que nos hayan bajado la calificación de Fitch, de la deuda peruana, y que además el PBI de Perú en abril haya caído en máximos históricos, es una clarinada de alerta para todos, y el gobierno ha detectado que tiene que contar con, o escuchar a los gremios empresariales. Entonces, estamos encontrando eso, que hay una preocupación real desde el gobierno por acercarse y por mantenerse cerca del sector empresarial que genera empleo formal y ayuda a generar desarrollo. Como le dijimos al presidente, en 90 días no vamos a cambiar los problemas estructurales que no hemos cambiado en 200 años, ¿no? Los cientos de problemas que tenemos como país. Eso es un trabajo, para responder a tu pregunta, de largo plazo. En el corto plazo sí hay una cantidad de cosas que hacer y que en realidad pasan por simplificarnos. O sea, hay dos desafíos y siempre ha habido una pugna entre estas dos ideas, ¿no? Oye, ¿lo hacemos más simple o lo hacemos más complejo? ¿No? Hay razones para hacer algunas cosas más complejas. No, hay mucha corrupción, entonces hay que inventar 5 procesos más y 4 expedientes adicionales y un protocolo de supervisión y un seguro extra para evitar la corrupción. Y hay otra mirada, que para evitar la corrupción hay que hacerlos más simples y más visibles los procesos y más predecibles. Entonces, en esta primera etapa, lo que hemos visto es que ha ido venciendo esta mirada del exceso de protocolos y procesos para poder revisar a las empresas para que cumplan, ¿no? De esta mirada más controlista. Y lo que estamos viendo es que no funciona. Entonces, en el corto plazo, lo que nos queda es simplificar. Una de las cosas que, por ejemplo, había que simplificar, y lo dijimos desde Capeco, desde el día 1, es la entrega de los bonos a las personas. Aquí, tú decías, durante tantos años hemos desarrollado como país y parece que no se ve. Y no es tan cierto eso. No hubiésemos podido entregar, aunque se han entregado mal, la cantidad de bonos que se han entregado a las personas si el Perú no tuviese ahorros. Venezuela le pidió al Fondo Monetario Internacional al comienzo de la pandemia $5.000 millones, Venezuela dijo que no, y a nosotros nos han ofrecido $12.000 millones, y el presidente del BCR ha dicho que no los ha tomado porque no los necesita. No, ahora, bueno, vamos a empezar a aumentar el endeudamiento, pero el país económicamente es bien sólido, y si hoy día
todos estamos discutiendo de qué es lo que tenemos que hacer, es porque tenemos confianza de que tenemos bases para recuperarnos rápidamente, ¿no? Yo creo que si esto nos pasaba el año, no sé, el 91, habría peruanos caminando en mancha para salir del país a buscar trabajo, como salían en aviones o en buses, salían a Venezuela, Argentina, Estados Unidos a buscar oportunidades en otro lado. Creo que hoy día más bien los peruanos, a partir de la solidez que se ha construido económicamente, sí confiamos en que nos vamos a poder recuperar. De todas maneras, hemos caído en un hoyo, pero nos vamos a levantar. Y en las medidas de corto plazo son básicamente las que tienen que ver con simplificar todos los procesos. En el caso de vivienda, por ejemplo, lo que hemos pedido, y si se nos ha escuchado, es que se incrementen los subsidios. La semana pasada, creo, o la anterior, David Ramos te contó que el viceministro de Vivienda te contó que se habían incrementado los subsidios de Mi Vivienda y de Techo Propio, porque es una medida simple, que dentro de la escala de la economía del país no es tan costosa, pero sí va a ayudar a que las familias pasen mejor este bache, recuperen parte del dinero que están perdiendo por no trabajar, de los días, de todos los días de cuarentena, y puedan comprar su vivienda. También se ha pedido que se generen líneas de financiamiento para los proyectos inmobiliarios. Si bien vamos a tener una V como un valle, hay que hacerle un puente al valle. Entonces, es no parar la construcción. Y como las ventas no se van a poder concretar todas, porque muchas familias han perdido el empleo, entonces necesitamos que el Estado sustituya esta condición de preventa que normalmente pide el sistema financiero con líneas de financiamiento para poder no parar las obras, y los edificios que tenían que comenzarse a construir en el mes de agosto, septiembre, se comiencen en agosto, septiembre, y los trabajadores que tenían que tener esos puestos de trabajo no los pierdan, y las empresas que iban a botar el desmonte, a hacer las demoliciones, a llevar los materiales, las ferreterías, todas las empresas que estaban ligadas a esa cadena de producción de la construcción, no paren, ¿no? Esto es en el corto plazo. Ahora, también nos toca hacernos una mirada de largo plazo. Y en una mirada de largo plazo surgen muchísimas ideas desde todos lados, pero la principal es que efectivamente tenemos demasiadas tareas pendientes en distintos campos, y como te decía hace un rato, los campos que tienen que ver con la infraestructura son un espejo de cómo estamos actuando como sociedad. Y en esos campos, en infraestructura, ¿qué sería lo principal que debemos planear, por lo menos a un mediano plazo? ¿Qué grandes obras para el desarrollo de la ciudad, qué grandes obras para el desarrollo del país, qué grandes obras para un desarrollo empresarial o industrial potente debería hacer el gobierno, impulsar de la mano con el sector privado, por supuesto? Mira, a ver, de la mano con el sector privado lo que tiene que hacer es completarse el paquete de obras que ya estaban planeados y que van a seguir siendo muy necesarios. La gente igual va a seguir volando, así que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez tiene que ejecutarse de todas maneras. La línea 2 del metro también estaba en ejecución, tiene que concluirse. Y hay una lista de proyectos de infraestructura que estaban priorizados, incluso antes de la cuarentena, que eran parte de un proceso de reactivación. Recuerda que la economía peruana ya venía reduciendo su velocidad de crecimiento en los últimos años, y se había lanzado este paquete de 52 proyectos de infraestructura nacional que iban a ayudar a recuperar la economía. Esos proyectos tienen que continuarse no solamente por su necesidad, sino por la activación económica y su importancia en el empleo. Pero adicionalmente a ello, hoy día sí es mucho más patente que se requiere terminar de llevar el agua a los distintos lugares de las grandes ciudades que tiene el Perú. Pero sobre todo, lo que se requiere es modificar la forma en la que estamos haciendo nuestras ciudades. Por coincidencia, hubo una presentación de ADI, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, junto con GRADE, en medio de esta pandemia, de un estudio que habían hecho respecto al crecimiento de las ciudades. Y en los últimos 20 años, las ciudades han crecido 93% por invasión y 7% de manera formal. El 93% del crecimiento de las ciudades del Perú ha sido por invasión. Es casi que hemos duplicado el tamaño de nuestras ciudades invadidas. Y de esto se ha advertido muchísimas veces, pero se necesita mucha voluntad política para cambiar eso, porque eso está metido en manos de mafias, de traficantes de terrenos, ¿no? En todas las grandes ciudades del Perú. Las tierras están en manos de comunidades campesinas, las comunidades campesinas no funcionan bien, ya no Ahí quiero, Humberto, si me permites, hacer un stop ahí, porque es un tema muy importante que hemos tratado acá en ProCiudad desde hace mucho tiempo con expertos sobre la informalidad. ¿A qué se debe? ¿Por qué el Estado deja ese espacio? Porque la gente tiene que buscar un lugar donde vivir, ¿no? Y si no encuentra lo formal, va a lo informal.
¿Por qué? ¿Qué ha faltado ahí o qué falta ahí para que programas como Mi Vivienda, Techo Propio, no lleguen a donde deben llegar, es decir, en la magnitud que deberían llegar? ¿Qué falta para que el Estado realmente tenga una presencia y no permita que los grandes desarrolladores inmobiliarios, como tú dices, terminen siendo los traficantes de tierra que deciden para dónde va la ciudad y terminan después dejándonos una ciudad pues sin planificación alguna? ¿Qué falta ahí y qué se debe hacer de ahora en adelante? Por eso te decía, que ahora esta situación nos ha desnudado algo. Si algo bueno hay que sacarle a esta pandemia terrible, es que nos ha desnudado temas y tenemos, como has dicho tú, repensar la ciudad y repensar cómo venimos haciendo las cosas. ¿Qué debe cambiar? Y solo te suelto una idea. Por ejemplo, y ha sido un factor común, Sedapal, por ejemplo, en el caso de Lima y el agua, no coordina con el sector privado ni con los desarrolladores inmobiliarios, que son los que generan clientes, para saber dónde va a ir y dónde van a ser los grandes desarrollos de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una disociación ahí. En general, ¿tú qué crees? ¿Qué son esas cosas que faltan para poder tener un desarrollo planificado de ciudad y que las ciudades puedan crecer bien? Mira, es un problema súper grande. Lima tiene 11 millones de habitantes. Yo creo que ya hoy día la mitad del suelo es suelo ilegal, y dentro de eso confluyen una serie de mafias y negocios que todo el tiempo se descubren que están en las municipalidades. Alcaldes presos tenemos un montón, llenos de juicios también, de todos, regidores, gente del mismo Sedapal. También no es ningún secreto que más de una vez han habido investigaciones sobre quiénes son los dueños de los camiones de agua, por qué las licitaciones de agua se manejan del modo en el que se manejan. Entonces, creo que hemos permitido que se construya un sistema que el término informalidad le queda corto, ¿no? Es un sistema delictivo de hacer ciudad. Y tú vas hacia el sur de Lima, camino a Pisco, y todas las pampas que debieron irrigarse a partir de la central hidroeléctrica de Platanal fueron invadidas. Hay miles de lotes y no vive nadie ahí. Es una invasión. Eso es para extorsionar después cuando se tierras en él. Lo que hay es que tenemos un sistema delincuencial, y primero habría que reconocerlo para poder empezar a abordar ese problema de cómo se resuelve. Tenemos un problema delincuencial además porque también hemos abandonado parte del territorio. Entonces, no puede seguirse pensando Lima a partir de la Javier Prado y la Vía Expresa, por ejemplo, como ciudad. Y lo mismo le sucede a otras grandes ciudades del Perú. Se van pensando a partir de su centro y los 4 barrios más ricos. Entonces, la forma de resolverlo es también sacar la riqueza y pensar cómo se va a desarrollar la riqueza. Pensar y acompañar al sector privado en eso, ¿no? El Estado no ha sido muy talentoso en desarrollar la riqueza y en concentrarla. Los 2 ejemplos más patentes de esos son Gamarra y el balneario de Asia, ¿no? Gamarra es el metro cuadrado más caro de Lima, tal vez, y ha sido desarrollado en ausencia del Estado. Es más, tal vez por la ausencia del Estado. Y el otro que también se logró desarrollar gracias a la ausencia del Estado, porque si el Estado hubiera estado ahí no hubiera permitido que se desarrolle eso, al margen de que urbanísticamente el balneario de Asia pueda ser muy criticado y pueda funcionar mal y tenga problemas de discriminación y los millones de problemas que tenemos. Lo que sí quiero mostrar es que se logra hacer un balneario enorme sin participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no está mirando esto, no está haciendo la pregunta, ¿qué hacen las personas? Las personas trabajan, hacen intercambios, ¿no? de servicios o de bienes. Las personas tienen actividades de ocio, de descanso, las personas viven en algún lugar. Esas son las 3 cosas que hacen las personas. Y hay que acompañarlas en eso y pensarlas y promover que estas cosas sucedan. Yo tengo que promover que suceda el ocio, ¿no? Yo tengo que promover que la gente juegue fútbol, que la gente juegue fulbito, que la gente juegue golf también. O sea, hay que promover el ocio para todos. Y la cultura. Entonces, estaba leyendo, por ejemplo, en el barrio de Harlem, en Nueva York, hablando ahora de todos los incentivos que se dan para que se desarrolle. Acá estamos pensando, vamos a dar incentivos por hacer vivienda social. Bueno, en el barrio de Harlem te dan incentivos por desarrollar centros culturales. Tú desarrollas un centro cultural, yo te doy certificados por un montón de metros cuadrados. ¿Por qué? Porque Harlem es un barrio pobre, de una población que son los afroamericanos que tienen algunas condiciones históricas que los han llevado a la pobreza. Yo quiero recuperarlos no solamente en estos centros de trabajo, en estos centros de cultura. Yo premio esas cosas. Entonces, si te das cuenta, la forma de hacer ciudad
determina lo que va a pasar ahí. Y yo la hago de manera proactiva y la premio, ¿no? Premio tener un cine. Oye, yo premio, necesito un centro comercial aquí. Bueno, voy a premiar a quien haga un centro comercial. De alguna manera voy a incentivar que cosas buenas pasen en la ciudad. Entonces, este abandono de gran parte de la ciudad, lo que ha hecho es que se ha tomado por quienes no utilizan esas reglas y que básicamente son mafias, ¿no? Y ahí están metidos alcaldes, jueces, fiscales, hay todo un set de herramientas para eso. Pero adicionalmente tenemos un segundo problema, que es que en la medida en la que nos hemos ido encerrando en algunos barrios, hemos ido generando unas reglas que son imposibles de cumplir en los otros barrios. Entonces tenemos dos países divididos completamente, con reglas que se cumplen en un lado, se exigen en un lado, y de ninguna manera se van a cumplir en el otro. Tú anda a cualquier barrio popular de Lima y dile que tiene que hacer su casa dejando 40% de área libre. Nadie deja 40% de área libre. ¿Por qué la norma dice que esa persona tiene que dejar 40% de área libre si está completamente alejada de la realidad? Entonces, otra vez, ¿no? Esta es la viñeta que te mostraba de Susanita, ¿no? Se va pensando unas cosas desde un lado y las cosas suceden en otro de manera diferente, ¿no? Entonces, no hemos hecho esa compenetración desde lo social, no conversamos para ver cómo somos de distintos todos, para poder generar reglas que nos adecúen que nos adecúen. ¿De qué sirve que una parte de la ciudad de Lima tenga reglas de primer mundo y estén preguntando cómo lo hacen en París, cómo lo hacen en Buenos Aires, si el resto de nuestras ciudades lo hace como Nueva Delhi? Preguntemos cómo están resolviendo los países pobres, cuáles son las mejores prácticas en los países pobres o en los países emergentes para poder acercarnos. No digo acercar, porque a veces también decimos, no, hay que traer a la gente informal hacia la formalidad. ¿Estás seguro? Tenemos 50 años discutiendo eso y no lo hemos logrado. No deberíamos darnos por vencido y más bien acercarnos nosotros a la informalidad y ver cuáles son aquellas prácticas que han logrado que, como te digo, que la gente termine no solamente subsistiendo, sino desarrollándose. ¿No estaremos equivocando el camino en algunos de estos casos? Muy interesante lo que dices, efectivamente, ¿no? Ahora se habla mucho de que nuestra economía, el sector laboral, es un 70% informal, ¿no? Uh-huh. Quizás el exceso de regulación, ¿crees tú, también ha jugado un factor en favorecer a la informalidad? Mientras más riguroso, más regulador, más estricto, llevas a la gente a la informalidad. Y bueno, y las cosas siguen así, pero situaciones como la de ahora nos demuestran que algo tiene que cambiar, ¿no? Algo tiene que cambiar. Estoy haciendo un número justamente. En estos 95 días, según la Defensoría del Pueblo, el gobierno central y algunos gobiernos locales, pero básicamente el gobierno central, ha emitido 1.800 disposiciones entre normas, reglamentos, protocolos, etcétera, ¿no? Más o menos 36.000 páginas. Si una persona se hubiese dedicado los 95 días a leerlas, no hubiera terminado. Hubiese tenido que leer 378 páginas por día. A ver, ¿quién puede ser formal en un país que tiene esa producción tan absurda? Es imposible. O sea, ni siquiera te digo que no puedes ser formal, no puedes leer lo que tienes que hacer. O sea, si ni siquiera los formales vamos a tener capacidad de enterarnos de aquello a lo que estamos obligados, ¿tú te imaginas lo que puede hacer una persona informal? Entonces, por eso te decía, creo que en estos primeros 90 días nos ha vencido esta idea de la sobreregulación y el sobrecontrol, ¿no? Que ni siquiera la cumplen, ¿no? Hay que tener horarios de trabajo, porque sabes que si trabajas mucho te bajan las defensas, pero la mitad de los funcionarios públicos que están hoy día trabajando y produciendo esas normas las producen a las 12 de la noche. Entonces, ni siquiera los funcionarios públicos son capaces de cumplir las normas que emiten. Yo te aseguro que tú pasas una revisión de seguridad en todos los ministerios y no debe cumplir ni el 10% de las oficinas de los ministerios. Entonces, bueno, desde los temas laborales, ¿no? Desde la regulación laboral. En los temas laborales, los de seguridad, en general. Entonces, y estamos apretando a los pocos formales que hay, sin permitir, como te decía, acercarnos a la informalidad. Y creo que hemos cerrado completamente el camino. Estos 90 días y esta producción absurda de normas es el pináculo de la insensatez en la forma de conducirnos para poder ir al progreso, ¿no?
Pero es curioso, ¿no? Cuando estamos hablando de que tenemos que cambiar, estamos dándole más fuerza a lo mismo, a uno de justamente esas causas que han llevado a la gente a la informalidad. Ahora seguramente vamos a tener muchos más informales, ¿no? Porque muchos o muy pocos van a poder cumplir todos estos protocolos, esta rigurosidad que existe, ¿no? Entonces Sí, estamos generando una protección en salud, porque en el fondo el fin es la salud, para menos gente, ¿no? Es como cuando se crean muchos beneficios para los trabajadores formales, pero eso hace de que mucha gente pase la informalidad para no pagar esos beneficios, ¿no? Protegemos a pocos. Quizás está pasando eso ahora también, por lo que nos dices. sí, sí, absolutamente. Y al final no protegemos a nadie porque hay algo que no se explica. ¿De dónde sale todo aquello que obtiene un trabajador, por ejemplo? O que obtiene una persona. Las cuentas no son gratuitas, las cuentas las pagamos siempre. Si tú haces una vivienda muy lejos y en teoría es barata, la cuenta de esa distancia la paga quien vive lejos, la paga porque paga o un pasaje más caro o la paga con su propio tiempo, ¿no? Con su propia vida. Entonces vive barato pero lejísimos, entonces igual va a pagar la cuenta, no es gratis. Y lo mismo pasa con los trabajadores, mientras el Estado va generando normas más rigurosas para el trabajo, ese costo no lo paga la empresa, ese costo lo paga el trabajador a partir de su productividad. Cuando nosotros trabajamos, producimos algo, tenemos un factor de productividad, y tú que estás en una universidad, sabes que el progreso, el incremento de la productividad del país va a depender mucho de nuestra educación y de qué tantas más personas educadas tenemos, somos más productivos. Esa productividad incremental lo que permite es que los ingresos de las personas también se incrementen. Entonces nosotros recibimos nuestro salario de nuestra productividad. Si nos dicen, tú tienes el mismo salario, pero te estoy agregando una norma con una protección adicional, la productividad del otro año que tú crezcas no te va a permitir percibir ese salario. Entonces los mismos trabajadores están pagando todas las normas. Al final de su productividad salen la mascarilla, las botas, los guantes, todas aquellas cosas que están pidiendo salen de la productividad del trabajo. Lamentablemente es así. Yo no estoy diciendo que quiero que sea así, es una realidad en el mundo entero. El salario y lo no salarial, pero es el costo de tener a una persona trabajando, todo eso sale de la productividad de las personas. Yendo un poco a la reactivación que ya ha comenzado, más o menos, ¿cuántas obras, entrando un poco más al detalle y a los números que manejan ustedes, cuántas obras se paralizaron en el país y cuántas han comenzado a reactivarse? Ya entrando un poco más al tema de esta reactivación que comienza. Y cuántas quizás no se reactiven, ¿no? Por la imposibilidad de cumplir con la normatividad o la imposibilidad ya de los empresarios o desarrolladores que quizás ya por este tiempo no pueden seguir apostando en invertir en estos proyectos que tenían. Mira, no tenemos el registro de la totalidad de obras, han sido más de 5.000 obras públicas y 1.900 proyectos inmobiliarios. Acuérdate que en el caso de los proyectos inmobiliarios las licencias no las controla el Ministerio de Vivienda, sino las controla cada municipalidad. Entonces, por aproximaciones hemos llegado, antes de la pandemia, a determinar que eran 1.800 obras, entre 1.800 y 1.900 obras, y creo que el número no anda muy lejos porque se han presentado al Ministerio más o menos alrededor de 1.500 expedientes, ¿no? Hay algunas obras que sabemos que han decidido no comenzar y postergar su inicio. Eso respecto de las obras, privadas. Había una cantidad importante de colegios en ejecución y de obras públicas también en ejecución. Habían 36 grandes proyectos de saneamiento, habían 52 proyectos de infraestructura nacional ejecutándose y muchos otros proyectos más de carácter local, ¿no? Ordenados por las municipalidades provinciales, por los gobiernos regionales y por las municipalidades locales. Ya hoy día están autorizados todos a comenzar. En estas 2 semanas están ajustándose las obras públicas porque tienen que hacer el reconocimiento o tienen que ponerse de acuerdo con los contratistas respecto de los adicionales que tienen que pagar las entidades públicas por el tiempo paralizado, y de las obras de edificaciones ya consideramos que deberían haberse activado o iniciado, aunque sea de manera todavía poco a poco, un 50% de las obras privadas, ¿no? Esto es lo que más o menos calculamos que se ha iniciado. ¿Y en cuánto tiempo crees que regresaremos a marzo, digamos, no te digo mucho más, a marzo de este año? No lo sé, no sé si lleguemos a recuperar el 100% de los proyectos porque hay algunas obras que no se van a ejecutar porque hay algunos sectores que están afectados. El sector turismo está afectado,
entonces obras de nuevos hoteles o cosas de ese tipo se van a paralizar, que se vayan a ejecutar. Educación también está afectado, y durante los últimos años hubo bastante actividad en la construcción de pabellones de universidades o de escuelas. Está también afectado el mismo sector inmobiliario, entonces las obras que venían ejecutándose se van a seguir ejecutando, y tenemos que ver bien qué es lo que pasa en los siguientes meses para que se inicien los proyectos que todavía no habían iniciado ventas. Entonces, no pensamos que se vayan a iniciar el 100% de los proyectos que hacia marzo se tenían en cartera. Tal vez, dependiendo de cómo vengan los siguientes meses, y la verdad es que esto también depende de cuándo se encuentre la vacuna, hacia finales del próximo año, una vez que ya se tenga un nuevo gobierno y más o menos se haya declarado el panorama y las políticas, podríamos pensar que estaremos en el mismo nivel que estábamos en febrero del 2020. El gobierno ha señalado que va a usar el tema del proceso de gobierno a gobierno, parecido al que se usó en los Panamericanos, para generar mucha obra pública. ¿Esto tú crees que va a ayudar a suplir esta carencia que se está viendo de un lado? ¿Va a inyectar en la economía esta obra pública nueva bajo este sistema que al parecer da muy buenos resultados? ¿Va a ayudar para suplir este problema que ha habido en esta parálisis estos meses? Mira, todavía no hemos terminado de tomar suficiente información. Sí nos preocupa que como país no seamos capaces de tener unos mecanismos apropiados de gestión de obra pública, y ya sucedió esto antes en el Perú, que terminamos tercerizando el Estado, ¿no? Entonces a UNOPS se le encarga que maneje unos proyectos, los convenios gobierno a gobierno manejan otros, y otra vez, la respuesta a lo que te decía hace un rato, ¿por qué mejor no simplificamos las normas? Si las normas que hacen que funcionen los convenios gobierno a gobierno es que, por ejemplo, los contratistas, en la medida en la que desarrollan ahorros, pueden compartir parte de esos ahorros, o las empresas participan desde el desarrollo de los proyectos, que es como lo harían junto a un privado, o se evalúan como se evaluaban en los 90 con los préstamos del BID, cuando se hacían los colegios, se hace un prefiltro de las empresas que van a poder construir. Si todas esas prácticas las reconocemos como buenas, creo que lo adecuado sería incorporarlas a nuestra ley de contrataciones, y no tener una ley de contrataciones que cada vez estamos dispuestos a utilizar menos, ¿no? Entonces, creo que más bien la reflexión debería ser, oye, en lugar de pensar, ¿no? En que, si tú cocinas en tu casa, pero la verdad es que cada día comes menos en tu casa, mejor cambia de sazón, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Claro, no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo mal, porque tú mismo eres capaz de construir tus propios productos. Claro, el Estado plantea fórmulas sabiendo que la ley de contrataciones genera mucho problema, entonces prefiere sacarle la vuelta a su propia ley, generando otras formas de contratar. Muy interesante ese análisis. Ahora, esto mismo viene sucediendo no solamente en Perú, sino también en América Latina. Ayer tuvimos una reunión con la Federación de Cámaras de Construcción de distintos países. Nosotros estamos en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, y teníamos una conversación con la gente del BID, y esta misma consulta se la hacían desde otros países, ¿no? O sea, se le pedía al BID que ayude más bien a cambiar las reglas locales, porque si el BID estaba mostrando que tenía mejores reglas para contratar, además partiendo de la experiencia que tiene el BID de recorrer distintos países, entonces esas buenas prácticas, ¿por qué mejor no las ponemos sobre la mesa y modificamos las formas de contratar obras públicas en todos los países de la región? El Perú claramente no es ajeno a eso. Ahora, sí, hay que también decir... Lo sabemos bien por lo que ha ocurrido, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y es recurrentemente, la construcción en el mundo entero sufre de esto. Y vamos a decirlo claramente, no solo en la obra pública. Hay corrupción en la obra pública y en la obra privada. Si tú vas a mover un proyecto privado de 5.000 millones de dólares, tienes que tener los ojos encima, porque hay mucha plata metida y mucha gente tentada a querer meter su producto, a querer imponer su tecnología o a querer ser contratada. Hay demasiadas tentaciones ahí. Entonces, la construcción mueve tanta plata que siempre necesitan mecanismos de control para evitar que tenga los incentivos equivocados, tanto en la obra pública como en la obra privada. La obra pública es más compleja porque es dinero de todos, ¿no? Entonces, ya hay mecanismos para poder ajustar las normas, y se han propuesto, desde CAPECO hemos propuesto muchas veces, por ejemplo, si el dinero, la forma en la que se maneja el dinero es un problema, utilicemos fideicomisos. En el sector inmobiliario, por ejemplo, llevamos 20 años de desarrollo sin quiebras,
salvo 2 o 3 empresas que en realidad estuvieron muy mal manejadas y que iban a quebrar sí o sí, por su mal manejo, en general todo el sector inmobiliario se ha mostrado sólido y hemos pasado varias veces crisis. El Perú ha pasado crisis del 2008, luego se generó una crisis del 2013, y el sector inmobiliario ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque el sector inmobiliario tiene fideicomisos. Los bancos actúan como fiduciarios. Entonces, se inicia un proyecto, los clientes pagan la cuota inicial al banco, desembolsan el crédito hipotecario, el banco administra esa plata, entonces va el supervisor del banco y te pregunta, ¿cuánta plata necesitas para este mes? 500.000 soles, ya. ¿Qué cosa vas a hacer con los 500.000 soles? Justifícame. Vas a hacer estas columnas y estas vigas. Va al siguiente mes y te fijas que las has hecho, te da 500.000 soles más para lo que sigue. Entonces, el banco actúa de fiduciario. Y por eso, si es que hay algún problema, el banco para la obra o te obliga a poner más capital. Ese mecanismo no se utiliza para la obra pública. Y se puede utilizar para controlar que el dinero se emplee bien y finalmente el contratista gane plata por su talento, por desarrollar bien el trabajo, o la pierda si es que lo hizo mal. Interesante, incorporar esto, en vez de tener una ley de contrataciones que no usamos por el miedo de que todo salga mal, estamos usando mecanismos paralelos que deberíamos incorporar en la ley de contrataciones. Muy interesante este análisis. Y lo vamos a ver acá desde ProCiudades para hacer una propuesta al respecto. Me parece muy interesante lo que señalas, Humberto. Una pregunta final. Ahora en gestión leía que está pidiendo la Cámara una línea de crédito importante de 500 millones, tanto para ayudar al sector de construcción y a muchas empresas que han paralizado sus operaciones en todos estos meses. Coméntanos algo al respecto, por favor, Humberto. Sí, a ver, el mecanismo de funcionamiento del sector inmobiliario en Perú, aquí voy a hacer 2 comentarios, es de preventas para que los clientes se anoten, entre comillas, para comprar un departamento, paguen su cuota inicial y desembolsen su crédito, y luego se va construyendo y se le entrega la vivienda a las familias. Ese mecanismo, ojo, es bien sui generis, no existe en ningún lugar del mundo los desembolsos de créditos hipotecarios anticipados. En otros países como Chile o como Colombia, que son regiones que son realidades muy similares a la nuestra, la gente solamente desembolsa la reserva o como máximo la cuota inicial, y después cuando se está entregando la propiedad se desembolsa el crédito hipotecario. Nosotros tenemos los desembolsos de manera anticipada. ¿Qué está pasando ahora? 2 cosas. Lo primero es que los promotores inmobiliarios están facilitando que los desembolsos se produzcan al final. Esto supone para el cliente un ahorro importante porque es un ahorro financiero. El costo financiero lo va a asumir la inmobiliaria finalmente, con lo cual sus márgenes van a verse afectados, pero es natural, en cualquier crisis los márgenes de las empresas se ven afectados. Pero lo otro que también está empezando, o tememos que va a pasar, es que el sector inmobiliario depende de 2 cosas, del empleo y del financiamiento. Si hay buen empleo y la gente gana más, y las tasas de los créditos hipotecarios bajan, se compra más vivienda. Si hay poca oferta, la vivienda sube. Y si el empleo empieza a caer o las tasas de los créditos hipotecarios empiezan a subir, la gente puede comprar menos vivienda, con lo cual los precios de las viviendas o bajan, o el incentivo para que el promotor construya desaparece, ¿no? Si yo no voy a ganar plata, ¿para qué voy a construir un edificio? ¿Para qué voy a asumir todo el riesgo que supone poner un montón de plata y concurrir un montón de plata? Cada vez menos oferta. Efectivamente, y desaparecería la oferta. Pero como pensamos, y eso te lo explico hace un rato, como pensamos que la economía se va a recuperar, todos los análisis de todos los analistas, el BCR, piensan que o es una B o es una W, pero al final vamos a volver a estar en el estado en el que estábamos en el mes de febrero del 2020 y después ojalá mejor, que el empleo se va a recuperar. Entonces, esto es temporal. Pero lo que no deberíamos hacer es romper el ciclo de producción de una industria tan importante como la industria de la construcción, que mueve a 1 millón de personas, tanto de manera directa como indirecta, y que tiene alrededor de 200.000 empresas metidas ahí, ¿no? Entre inmobiliarias, constructoras, empresas de ingeniería, proveedores de bienes, servicios, materiales. Son decenas de miles de empresas que están metidas en un montón de ciudades del Perú para poder desarrollar los proyectos de vivienda. Entonces, lo que estamos pensando es, si la gente no va a tener empleo o va a tener sus ingresos afectados, no va a ser sujeta a crédito y no va a poder comprar la vivienda hoy día. Entonces, las preventas se van a reducir. Y estas preventas, que son una condición de financiamiento para que se inicie un proyecto, las deberíamos sustituir. ¿Con qué las sustituimos? Con una línea de financiamiento del Fondo Mi Vivienda o del gobierno en general, de alguna entidad del gobierno, que lo que permita es que no se pare la obra, que de todas maneras iniciemos los proyectos que tenemos que iniciar o se anticipen esos inicios. Si una obra iba a iniciar en marzo del próximo año, bueno, si tenemos la línea, la podemos comenzar de una vez, ahora en agosto, septiembre. Adelantamos puestos de trabajo y movemos más la industria de la construcción.
Entonces, para eso es la línea de financiamiento. Que no se rompe ese ciclo. Y no se rompe el ciclo, efectivamente. Perfecto, Humberto. Quería agradecerte por tu participación. Veo que tienes es bueno escuchar a un presidente de un gremio que tenga ideas tan claras y no solo específicas de su sector o de la construcción, sino de desarrollo de país. Eso es muy interesante. Realmente Capeco viene trabajando en ello y creo que está muy bien representada contigo. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has comentado. ¿Tienes el video sobre manos a la obra para poder...? Sí, vamos a intentar ponerlo. A ver, pongámoslo porque hemos causado aquí varios comentarios, cierta expectativa para verlo. Ahí está. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías. Proyectos en pausa. Abrazos. Retrocédelo si quieres, Humberto, retrocédelo. Más de 90 días de aislamiento social. Calles vacías. Proyectos en pausa. Abrazos, besos y risas guardadas. La espera fue larga, pero por fin estamos de vuelta y con las ganas de siempre. Es hora de trabajar. Tomemos todas las medidas necesarias para protegernos. Sigamos construyendo un mejor país. Manos a la obra. 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 Más de 90 días de aislamiento. Está. Gracias, Humberto, por compartirlo. Es muy interesante y motivador. Creo que a todos nos involucra, todos hemos sufrido todos sufrimos este problema, además de los costos de vida, de salud, pero sufrimos esta parálisis en la economía, en nuestros trabajos, y esto afecta a todos, y efectivamente es hora de manos a la obra. Humberto, muchísimas gracias por tu predisposición inmediata para compartir tus ideas con nosotros, con este foro universitario. Eso es muy bueno, y por todos los conceptos que has vertido, las ideas. Ha sido muy, muy interesante entrevista. Muchas gracias, Humberto. ¿Tus consideraciones finales? Gracias a ti, Alfredo. Felicitaciones por esto que estás haciendo de compartir información con muchísima gente, con los alumnos. Entonces yo aprovecho, me has hecho acordar que hay alumnos ahí, y yo creo que lo que vale la pena para los alumnos es que aprendan algunas cosas. Una es, sobre todo para los que estudian ingeniería, una crítica que hicimos en la mañana, hay un extraño desprecio en general por las matemáticas. Y creo que, y esto no es una broma, si nosotros empezamos a preguntarnos todo en términos de números, vamos a poder resolver mejor los problemas. Te repito, tenemos montones de problemas, pero para poderlos resolver bien necesitamos ponerlos en números. Hablábamos en la mañana del tema de la suspensión perfecta de labores y cómo el ministerio no se ha podido hacer cargo de todos los expedientes. Si el ministerio calculaba los números nada más de cuántas empresas hay en el Perú, cuántas podían ser las que presentaran la suspensión, cuántas personas necesito yo para resolver esos expedientes, hubiésemos resuelto mejor ese problema. Entonces, uno es, acostumbrémonos, mantengamos la costumbre de utilizar métodos para analizar las cosas. Esas cosas que están aprendiendo en la universidad, como el método científico, es algo que les va a servir toda su vida. Entonces, las buenas prácticas que tienen en la universidad les van a servir siempre. Y hay una muy buena práctica que enseña en la universidad, y que se disfruta en el tiempo de la universidad, que es la crítica. Aprendamos a hacer crítica. No solamente ser críticos, ¿ok? Sino a hacer crítica, es decir, a preguntarnos las cosas, a preguntar si lo que se está haciendo, lo que estamos planteando, o incluso si nuestras propias ideas no se pueden rebatir, no se pueden mejorar, no se pueden cambiar. Y eso, y el ejercicio crítico supone además la escucha, ¿no? Escuchar al otro, como te decía, para poder acercarnos, ¿no? Hacernos esta pregunta: oye, tenemos 50 años diciendo que vamos a traer a los informales hacia la formalidad. ¿Y si es al revés? ¿No? Entonces, creo que hay que mantener siempre este mismo espíritu que se tiene en la universidad, de hacerse buenas preguntas. Como dice el arquitecto Alejandro Aravena, no hay nada peor que responder adecuadamente a la pregunta incorrecta. Y creo que aprender a hacernos las preguntas correctas. Te agradezco muchísimo, Alfredo, por esta invitación. Muchas gracias a ti, Humberto, y muchas gracias por esas consideraciones finales tan interesantes dirigidas específicamente a los alumnos que están en formación en su vida y en su carrera profesional. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias a todos los amigos que nos han seguido acá en ProCiudades, el Centro de Estudios para las Ciudades, donde trabajamos por el desarrollo de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos.